que no hace tanto tiempo, es que decir, hace 10 años o 15 años todo esto no se tenía en cuenta, ¿sabes? Decía, la presión, al final, como hablábamos antes, un trabajador es difícil que sienta que en 20 minutos se juega, que le despidan al año siguiente y que no pueda cobrar ese año, por ejemplo. Te estás jugando todo, tu profesión, tu sueño y tal, en 3 segundos, 4 o 5 segundos. Sí, lo que dura una flecha. Si queremos alargarlo un poquito, en 20 minutos que dure una eliminatoria, ¿no? Como haciendo un símil con el fútbol, como tirar un penalti todo el rato. Pero habría que ponerlo un poquito más. Sería, tengo que meterlo por la escuadra. Claro. Aquí no te pueden mover. Tienes que bajar las pulsaciones y tirar. Levantas el arco. Ves la diana a 70 metros, que parece que estoy viendo el campo. Y te anclas y la tiras y tiras esa flecha y dices... Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Finalistas. Hoy tenemos con nosotros a alguien que me hace mucha ilusión, Curro. Sí, me lo has repetido. Sí, te lo he repetido, igual que el otro día. Todos nos hacen mucha ilusión, pero hoy es verdad que un amigo de hace ya mucho tiempo, una persona muy especial, olímpico en tiro con arco en 2016, si no me equivoco. Y nada, yo creo que sin más vamos a aprender mucho contigo hoy y con todos vosotros, Antonio Fernández. Muchas gracias por invitarme a vosotros, sobre todo. Sí. Curro, yo creo que para empezar vamos a preguntarte, Antonio, porque nosotros siempre hemos practicado deportes mayoritarios. Sí. Y cuando conocemos a alguien de un deporte minoritario es como, ¿en qué momento se empieza a tirar con arco? Esa es la pregunta cuando... ¿Qué tal, Antonio? La pregunta cuando hemos estado preparando la entrevista en la que más ganas teníamos de saber eso, cómo se llega a empezar con tiro con arco. A ver, sí que es un deporte especial, efectivamente. Es un deporte que no tiene mucho seguimiento y más aquí en España y otros países que es un deporte casi rey, podemos decir. Pero lo mío fue de una casualidad. Yo me dedicaba a jugar a balonmano hasta los 13 años más o menos y tuve un golpe muy fuerte durante un campeonato de España, uno de los sectores que se llamaban en el deporte este, ¿no? Y bueno, me recomendaron que no tuviese más golpes en los oídos y demás por si podía tener una pérdida de audición o podía tener algún otro problema. Y entonces, pues bueno, mis hermanos me dijeron que claro, que no me podía quedar en casa tirado en el sofá sin hacer nada, que ni se me ocurriese. Así que bueno, que me fuese a entrenar. Empecé a probar un poco lo que era el tiro con arco, no tiene contacto, no tiene golpes, es un deporte muy agradecido para esto, ¿Pero no tiene edad. porque tus hermanos ya lo practicaban? Eso es, mis hermanos lo practicaban, mi hermano Javier ya había ido a mundiales, había ido a europeos, tenía resultados internacionales y nacionales, y luego mi hermano Pablo pues también pues era incluso monitor, o sea que enseñaba allí en el club en Cáceres. Así que tenía como todas las herramientas, todos los astros alineados. Oye, para ¿y a empezar. ellos de dónde le nace a ellos? O sea, a ti por tus hermanos, ¿y ellos cómo empiezan? Pues igualmente por un caso familiar, mi primo Paco, él tiraba con arco, es un deporte que le llamó la atención y claro, llegó un día, lo empezó a practicar en su casa, allí en Zamora, entonces le llamó un montón la atención y claro, comenzó a darle y es cuando lo llevó a mis hermanos y llevó a mis hermanos a probarlo y les gustó. Así podíamos seguir. ¿Y tu tío Paco cómo No, seguir hasta...? No, la verdad es que hasta ahí. No hay mucha más tradición familiar. Entonces, bueno, la verdad es que lo típico, entiendo, le pasaría a él, ¿no? Verlo en las películas, verlo un poco en una serie o verlo en algún sitio así. Y como empieza mucha gente, ¿no? ¿Con qué edad es eso? Yo empecé con unos 13, 14 Ah, vale. y sería ya por 2006 o algo así, quizás. Más o menos. ¿El balonmano lo abandonaste por completo? Sí, completamente. Una vez que empiezas con el tiro. Sí, al principio pues lo típico cuando eres así más chiquillo, ¿no? Pues intentas compaginarlo, que es lo que pasa que pronto ya me fui a los campeonatos de España, creo que fue hasta ese mismo año y ahí pues un poquito de suerte supongo, tuve un buen resultado porque no había competido prácticamente y me llevaron a un programa de tecnificación nacional que hoy en día se sigue haciendo. Y claro, ya yo tenía una edad que tenía un poco que elegir, no tenía tanto tiempo y en uno tenía la opción de salir internacionalmente, como me pasó al año siguiente, y en el otro pues sí estaba a nivel nacional, pero claro, llama mucho la atención que puedas ir a un europeo o una Copa de Europa y directamente conocer gente de otros países, y viajar y claro, pues eso sumado a que se me daba bien y me gustaba, pues al final me decanté por el arco. O
sea, que los comienzos son soñados, ¿no? Sí, la verdad es que tuve mucha ¿Caíste de suerte. pie? Caí de pie. Se me dio bien, tuve suerte en ello y bueno, pues hasta ahora. Qué bueno. Y una pregunta, Antonio, porque al final nosotros, Curro y yo, por ejemplo, que hemos jugado al fútbol toda la vida y al final todos nuestros amigos siempre jugaban al fútbol, o sea, era Sí. deporte. ¿Qué siente un niño que juega a un deporte que realmente tus amigos practicaban tiro con arco? No tenía, alguno lo probó alguna vez y de hecho, bueno, de mayor ya sí que han ido todos a probarlo, pero de pequeño no les llamaba tampoco mucho la atención, ¿no? Pues al final veían, pues sí, que tenían un compañero de clase, un amigo del barrio que salía internacionalmente y era como algo pues anecdótico. Pero tampoco es algo que les llamase la atención. Lo típico, muchos de ellos seguían jugando a balonmano, casi todos. Otros jugaban a baloncesto en el parque o a fútbol y hacían varios deportes. Qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Y empiezas a obtener entonces resultados? Sí, la verdad es que pronto, es lo que digo, tuve un poco de suerte yo al caer en este deporte y sí, ya al año siguiente, como decía, empecé a competir internacionalmente, las competiciones nacionales no se me daban mal, el estar con ese seguimiento del plan de tecnificación, pues al final me permitía estar con gente de otras comunidades, mejorar mucho mi nivel, me permitía conocer a muchos entrenadores que te van dando pautas, ¿no? Cuando estás en un programa así, entonces, la verdad que bien. Qué bueno. Oye, ¿y cómo es, o sea, volviendo a tu pregunta, a mí me genera mucha curiosidad de cuando tú eres niño, el sentir que tu entorno, bueno, hace cosas diferentes y demás, pero una vez que vas consiguiendo éxitos y vas tú diciendo, ostras, que esto se está convirtiendo en algo serio, ¿cómo te sentías tú en ese momento? Cuando vas viendo que va cogiendo forma más allá de que te gustase el deporte, que disfrutabas, que ibas teniendo resultados, que digamos que ya ibas teniendo resultados como para poder subir un escaloncito más en el deporte. ¿Qué ibas sintiendo tú en ese momento? Pues a ver, yo la verdad es que desde mi casa me tenían muy los humos bajados. Nunca me dejaron que el ego subiese mucho porque desde pequeño a mí me educaron que esto es simplemente un deporte, ¿no? Que es simplemente una cosa más en la vida y que por muy bueno que fuese en el tiro con arco, fuese el número 1 histórico, al final era solo una cosa que se me daba bien. Hay millones de cosas en el mundo, puedes ser el maestro en una y en todas las demás un paquete. Entonces, simplemente me decían que me esforzase al máximo, que disfrutase de mi día a día, ¿no? Un poco es lo que me han enseñado siempre, que disfrute de los entrenamientos, que disfrute de las competiciones, que son vivencias al fin y al cabo, y que no me vuelva loco por ganar una medalla. Total, en el deporte te lo enseñan muchísimo, en el tiro con arco más, quizá, pero siempre en el deporte gana uno y el resto pierden, ¿no? Y cuando vas a una competición, lo normal es que todo el mundo pierda porque solo puede haber una medalla de oro. Entonces, no te queda otra que aprender y que tu medalla de oro sea en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Oye, para las personas, a mí me genera mucha curiosidad porque no lo sé en profundidad y para las personas que a lo mejor nos puedan escuchar, que no saben cómo funciona el tiro con arco, bueno, ahora hay Juegos Olímpicos y demás, pero hasta que lleguen los Juegos Olímpicos, ¿qué competiciones hay? ¿Cómo, con qué objetivo entrenáis? Un poco en el día a día, ¿a qué objetivos tenéis? Bueno, pues la verdad es que, como decís, es un deporte muy desconocido y que es bastante complejo, como en todo llegar a los Juegos, ¿no? Es el escaparate que tenemos todos los deportes olímpicos, pero básicamente tienes tienes campeonatos del mundo alternándolos con el campeonato de Europa. Un año hay cada cosa. Son Luego, anuales. anuales, cada sí. uno. Vale. Uno cada 2 años tienes o campeonato de Europa o campeonato del mundo. Y luego todos los años tienes el circuito de copas mundiales. Y aparte, pues ya copas europeas y competiciones nacionales como grandes premios, campeonatos de Vale, España. o sea, aburrir no es Papajando. aburrido, es decir, No, no, siempre, siempre. Hay muchísima competición, muchísima. Y eso es solo en una de las modalidades, que es el recurvo u olímpico, ¿no? Que es el único de las modalidades que va, el único de los arcos que va. Porque hay muchos tipos de arcos. Hay arcos de poleas, que son el arco compuesto que llaman. Luego está el arco tradicional, el arco desnudo, el longbow. Y cada uno de estos pues tiene unas distancias, tiene ciertas normas. También se puede tirar a animales en 3 dimensiones, figuras volumétricas, que llama bastante la atención porque son a través de recorridos de campo o bosque. Y luego también hay una modalidad de campo que las dianas son negras y amarillas en vez de ser de colores.
colores. Y bueno, pues si te vas metiendo en el mundillo del tiro con arco, la verdad es que hay bastantes opciones para que no te aburras y no te salgas del deporte. Total. Mira, volviendo un poquito atrás, Sí. el otro día en la entrevista que tuvimos con el invitado anterior hablamos de la importancia del entorno familiar. Y me ha hecho gracia porque, o sea, me ha parecido muy interesante, porque tú has dicho que al final, pues en tu familia también, yo creo que con tus hermanos mayores que ya competían, tus padres, y a lo que le daban importancia era que disfrutaras, ¿no? Sí, sí, la verdad es que yo creo que eso es lo que te marca, ¿no? Al final, que lo importante es que tu familia te apoye y sobre todo cuando estás tantísimo tiempo separado de la familia, porque no es lo normal está en ir a clase, hacer algo de ejercicio, hacer algo de idiomas u otras actividades, te vas a casa, disfrutas, tal, estás con tu familia, pero aquí pasas muchos días fuera de tu casa y tienes que notar pues ese apoyo, porque es que si no es muy, muy complejo todo. Claro. ¿Y en qué momento te das cuenta de que, oye, ostras, pues yo soy bastante bueno en esto, se me da bien, empiezas a lo mejor a soñar con decir, oye, puedo tener resultados muy buenos? ¿Es un deporte profesional a todo esto? Es que no lo sé. Semiprofesional, podemos decir, vale. sí. O sea, te puedes ganar la vida con ello, Sí. o sea, te puedes pagar los estudios, te puedes pagar casas o vehículos, ¿sabes? En las vacaciones, pero no es un contrato que tengas como en el fútbol o baloncesto, ni mucho menos. No me refiero a que sean contratos millonarios, sino que lo normal es que tú firmes con las marcas de los visores, del material o con las becas que te dan, son normalmente anuales o por el ciclo olímpico, pero nadie te hace un contrato de 10 años, no es normal. Vale. ¿Y en qué momento entonces te das cuenta y dices, oye, yo creo que voy a empezar a soñar con...? La verdad es que no tuve ningún momento en el que yo lo dije. Yo siempre fui como paso a paso, ¿no? ¿Hasta dónde llego? ¿Qué es lo que tenemos este año? ¿Campeonato europeo? Pues a por él. ¿Juegos de Europa? Pues a por ellos. ¿Qué tocan? ¿Juegos olímpicos? Pues a por ellos. Pero no es un momento en el que tú te planteas, ahora voy a ser profesional. Como es tan difícil al final dedicarte a ello y conseguir las muy becas. pocos, ¿no? Los que... Claro, hay muy poca O sea, gente. por ejemplo, en España, ¿cuánta gente, no te voy a decir que viva del tiro, sino que cuánta gente aspira realmente a llegar a los Juegos Olímpicos en tiro? O sea, al final es muy poca gente. Muy poca gente. Date cuenta que solamente, o sea, el promedio de participación en España es un chico y una chica en los Juegos. Pueden ir 3 chicos y 3 chicas máximo, eso ocuparía todas las plazas del país, pero lo normal que consigue España es un chico y una chica. Entonces, cada 4 años van 2 personas. Ya, oye, ¿y qué deporte? Esto curiosidad que me ha surgido. ¿Qué países son los que más tienen presencia en tiro con arco? Pues por lo general. Corea es mira. el más potente de todos y de hecho las medallas que tiene Corea no se pueden comparar con nadie. No hay nadie que tenga tantísimo número de medallas de oro, de plata y de bronce. Las chicas han estado durante, creo que desde Seúl 88 o desde Barcelona quizás hasta estos de Tokio, prácticamente copando y ganando todos los oros por equipos y casi todos los oros en individual. En chicos sí que hay un poquito más de competencia, entre comillas, y no han ganado tantos oros, pero tienen casi todas las medallas ellos. Los estadounidenses también son muy buenos y tienen bastantes medallas, y luego hay otros países, ¿no? Pues Italia es buena, Francia es buena, hay muchos países. Ya. Y una pregunta, o sea, cuando terminas tu etapa adolescente y vas a empezar a estudiar la carrera, ¿te vienes a Madrid? Me vengo a Madrid, eso es. Yo ya pasaba muchísimo tiempo en Madrid. Me tocaba venir muchas veces a muchas concentraciones, salidas internacionales. Al final, pues te pegabas aquí 2, 3, 4 días antes de la competición y luego irte a la competición de turno. Entonces ya allí con 18 años, pues cuando te planteas un poquito estudiar la carrera o estudiar módulos o lo que quieras, pues yo decidí que lo mejor para mí era venir a Madrid. Al final estaba con el equipo nacional en el centro de alto rendimiento, en el Joaquín Blume, y claro, eso suma mucho. Yo bajar de la habitación, tener un campo de tiro a 2 minutos y tener 4, 5, 8 gimnasios, no sé cuántos hay, piscinas, tienes todo enfocado a que des el máximo rendimiento.
Se puede dar desde casa, por supuesto, pero ahí es como que tienes Sí, que estás... todo a favor. Exacto. Y el Pero aún ambiente. así, ¿cómo vivías? Porque, bueno, evidentemente se ve que la experiencia fue buena y que tienes un... Pero intuyo que no debe ser fácil estar apartado un poco, bueno, lejos de tu familia, de tus amigos, de tu entorno. ¿Cómo era ese momento? O sea, ¿había momentos más difíciles o te lo pasas? Que puede ser también que te lo pasaras tan bien que tú dices, tío, no me acordaba de ellos. No. La verdad es que yo creo que con el tiempo y cuando vas madurando empiezas a entender la situación un poquito de otra manera, ¿no? Cuando yo estaba allí, pues ahora lo cuento como que todo fue magnífico, fue genial y lo repetiría, ¿no? Pero cuando estás en el momento muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque hay veces que entras en tu habitación y estás solo. Entonces, estás solo con tu cabeza. Y tu cabeza dando vueltas y porque estoy aquí y mis resultados no me han salido o he ido a tal competición y no me ha salido bien, y esos momentos, pues si tú vas a tu casa y tienes a tus hermanos, a tus padres o a tu novia o a tus amigos, a quien sea, y se lo puedes contar de viva voz, pues es como que te relajas. Claro. Pero al llegar a la habitación y no tener nadie, pues es un poquito complicado. Y lo bueno y lo malo que tiene, por ejemplo, la Blume o Centros de Alto Rendimiento es que tú puedes llegar allí y tienes a tus compañeros que pasan las mismas situaciones, pero lo malo es que también son tus rivales. O sea, son tus compañeros en el equipo nacional y son tus rivales para entrar en el equipo nacional. Es un tema que me parece increíble, realmente. O sea, compaginar eso tiene que ser bastante difícil. Tú dices, me caes bien, pero... Claro, me caes bien, pero no sé si tan bien. Pero es que me parece brutal porque, tío, es una... explica perfectamente lo que es un deporte tan solitario como puede ser el tiro, bueno, mucho, el tenis, el golf, que estás solo con tu cabeza y tú en un equipo dices, ostras, no nos ha ido bien, y hablas como en plural, no nos ha ido bien, tenemos que mejorar en esto. Pero aquí tú estás solo, para lo bueno y para lo malo. Y eso intuyo que es muy difícil de gestionar emocionalmente. Es muy difícil. Y ahora, pues por suerte, como vamos viendo un poco todas las corrientes, estas de psicología, de coaching, de la salud mental, pues es que no hace tanto tiempo, es que decir, hace 10 años o 15 años todo esto no se tenía en cuenta, ¿sabes? Entonces era un poco, vale, vas al psicólogo y el psicólogo es un psicólogo deportivo que tienes que dar el máximo rendimiento y están enfocados en que des el máximo rendimiento y punto. Entonces, claro, luego hay una persona detrás de ese deportista y lo malo de estos deportes es que claro, queman mucho porque no es como que tú puedas tener un resultado y dedicarte a vivir de ese resultado, porque no hay tanta gente que lo explote tan bien, ¿no? Hay otros que pues se lo han sabido currar, han tenido suerte también y esfuerzo suyo de decir, oye, yo he conseguido una medalla en unos juegos y la estoy explotando y llevo viviendo de esa, entre comillas, se me entienda bien, ¿no? Llevo viviendo de esa medalla 30 o 40 años. Eso hay pocos. Entonces lo más común es que al final pues tengas que pasar un ciclo y un proceso por el que te pones a trabajar en lo que hayas estudiado o en lo que buenamente puedas encontrar o incluso en el mismo deporte, pero poquito a poquito, ¿sabes? Entonces, claro, pasas de ser un número uno, un referente, entras en, no sé, en un tatami o entras en una piscina o en un campo de tenis o en una pista de lo que sea y eres un número uno, toda la gente se gira cuando pasas y de repente entras en una oficina que lo más normal es que nadie sepa quién eres. Claro. ¿Sabes? Claro, totalmente. Y allí en Madrid, Antonio, tú te vas y estudias una ingeniería. Sí, ¿verdad? estudié ingeniería civil, eso así un poquito para empezar, luego pues fui completando los estudios, ¿no? Hice otras cosillas. Y mi pregunta va relacionada con cómo es la rutina de alguien que está en un centro de alto rendimiento. Estudiando una ingeniería. Un poco compleja. Y sin tiempo, intuyo, ¿no? Y sin mucho tiempo. Porque el tiro con arco, aunque o sea, la gente piensa lo típico, ¿no? Que es lo que piensa todo el mundo, que es entendible. Como hay este desconocimiento, pues esto es, coges un arco, apuntar un poquito mejor, un poquito peor y tirar la flecha, le das o no le das y se acabó. Te voy a parar aquí un segundo para aclarar una cosa. ¿La Diana a cuánta distancia está? La nuestra a 70 metros. A 70 metros. Sí. Es que yo cuando fui contigo un día a entrenar allí, que estaba entrenando tú, yo obviamente, yo no era capaz ni de tirar del arco. Sí. Y cuando vi la Diana donde estaba, digo, pero es que esto está lejísimo. Claro, y de hecho se recortó la distancia. Yo tiraba hasta los 90 metros, que es prácticamente un campo de fútbol. Pero escucha, entonces se tiraba 90 metros y se redujo
la tirada a 70, ¿por qué? Sí, porque había una modalidad que tirabas a varias distancias, tirabas 30 metros, luego 50 metros, luego 70 metros y luego 90, pero por temas de televisión un poquito, la Federación Internacional vio que por tiempos también lo mejor era hacer un doble round a 70 metros. ¿Cuánto tarda en llegar a la diana desde que tú tiras? A 90 metros, pues unos 2 segundos, algo así. Un Ostras. segundo y pico, 2 segundos. Oh, tampoco me imaginaba 20 segundos, pero me parece sorprendente. Sí, van rápidos los saltos, están Impresiona, fuertes. perdona que te he cortado, sí, con Sí, tu rutina. sí, bueno, pues la rutina, a ver, ¿cómo era un poco? Pues despertarse a entrenar, comer, entrenar y cenar y a lo mejor estudiar. Era un poco así, ¿no? A grandes rasgos. ¿Cuántas horas entrenabais? Pues entrenábamos muchas. Eso es lo que os iba a decir, que es un deporte que es desconocido, pero que necesita... Nosotros dependemos de la mecanización del tiro. En eso se basa ser preciso. Entonces, si tú eres capaz de tirar 1000 veces al día, vas a ser mucho más capaz de tener mecanizado un tiro y ejecutarlo de la misma O sea, manera. entrenar en la repetición. Una y otra vez constante. la repetición. Tienes que hacer el movimiento exacto. Y no, o sea, sin que se me entienda bien, ¿no aburre eso mentalmente al cuerpo? Porque, por ejemplo, el tenis o el golf tienen 1000 situaciones dentro de una partida o dentro de un partido o lo que sea, dentro de ser deportes solitarios. Pero claro, aquí es siempre, digamos, lo mismo en cuanto al A la gesto, rutina ¿no? técnica, exacto. Eso es lo que hace tan complejo el O tiro sea, ¿cómo con se arco. entrena la rutina? Esa rutina tan... Repitiéndola y repitiendo la técnica y siendo capaz, lo que hablamos, ¿no? Al final la cabeza, como hablábamos un poquito antes, está todo el rato dando vueltas, ¿no? Tienes pensamientos, vas a fallar, vas a acertar, tienes que hacer una cosa, tienes que hacer la otra y tú tienes que ser capaz en tiro con arco de quitar todos estos pensamientos de la cabeza, centrarte en tu rutina técnica, ejecutarla y darle al 10. Y una vez le has dado al 10, otra vez. Y otra vez, y otra vez. Y entonces gasta mucho la cabeza Lo está que no contando puedes como fallar. si fuera facilísimo. Dale al 10 y le das al 10. Eso Y ya es. está. Ahí es lo que A trata. mí me parece como haciendo un símil con el fútbol, como tirar un penalti todo el rato. Todo el O sea, rato. que tengo que meter el penalti, tengo que meter el penalti, tengo Sí. que dar... Me parece... Pero habría que ponerlo un poquito más. Sería, tengo que meterlo por la escuadra. Claro, A la y escuadra. siempre A la la escuadra, cuadra. a la escuadra, a la escuadra, a la escuadra. Y solo vale la escuadra. Es decir, si tú metes un gol, pero no entras por la escuadra, no te vale el gol. No, o en vez de 10 te O vale... en vez de un gol, es 0,5 gol. Imagínate. Oye, ¿y entrenabais? Bueno, a nivel físico intuyo que sí. ¿Entrenabais a nivel mental la concentración a través de rutinas o de algo, de alguna manera? Sí, usábamos muchísimos ejercicios de visualización, visualizaciones del campo, la preparación, repetir la rutina técnica mentalmente muchas veces antes de la ejecución del tiro y luego usábamos infinidad y probábamos infinidad de aparatillos que te iban midiendo la concentración, los típicos que vas coloreando en función a si estás concentrado, si eres capaz de mover el objeto, si estás concentrado mirando a la pantalla, crear formas, hay un montón, pero un montón. Ostras, la verdad no- es que no- no hay un tenía montón de ni idea. aparatillos que Yo te pensaba que van... iba a ser típico. No, pues sí, yo lo que hacía era... yo qué sé. Tira 1000 flechas. No, o algún tipo de concentración, rollo, no, pues sí, pues tengo esta rutina mía de, yo qué sé, estiro la mano derecha, yo qué sé, me lo estaba inventando. No sabía que existían tan concretos, cosas tan Sí, concretas para sí. entrenar la Hay, concentración. hay Qué un bueno. montón de programas que te permiten, pues, ya te digo, desde tener una imagen sin color y que a base de la concentración, pues te miden un poco. Ya ahí me pierdo. Lo que miden un poco, miden las ondas o miden el pulso. Nos ponían pues varios aparatos, que si en las manos, en las orejas, diademas y así, y lo íbamos midiendo. Luego también el número de pulsaciones por minuto que tienes afecta mucho a la forma de tirar. Entonces, todo esto tú tienes que ser capaz de controlarlo también. Date cuenta que yo una cosa que digo siempre y he explicado mucho con empresarios y demás es que necesitas tanta concentración que no puedes pensar en otra cosa. O sea, tienes que tener todo 100% centrado porque te puedes hacer daño, porque te puedas dar un golpe o porque no seas preciso. Entonces, la repetición al final te hace que olvides un poco todo lo que tienes en la cabeza y te concentres 100% en ejecutar el tiro. Madre mía. ¿Cuántas horas al día entrenabas? Pues más o menos de promedio andaba entre 8 horas o 10 horas al día, porque más o menos empezábamos los entrenamientos como a las 7, a las 8 de la mañana, hasta la hora de comer, las 1 a las 2.
Luego comíamos, descansábamos un poco y tipo las 3:30 empezábamos otra vez hasta las 8 o 8:30, depende de si hacía más calor o menos. Y de ahí al gimnasio, y del gimnasio a cenar, y de cenar pues a la habitación otra vez. Madre Pero y mía. ahí, o sea, porque me has dicho todas estas horas y en ningún momento había estudio o universidad o Bueno, esto ya es cuando no estabas no, a ver, a la universidad pues había que ir de vez en cuando, ¿sabes? a firmar, ¿eh? Porque te conociese Claro. allí alguien. Entonces, pues había veces que había años que podías ir un poco por las mañanas o alguna hora por la tarde. No es lo normal de otros deportes, quizás, pero como este necesita tantísimas horas, pues al final lo que tienes un poco que hacer es a ver cuándo puedes sacar algunas horas para ir a clase y sobre todo conseguir apuntes y estudiar por tu cuenta. Cuando estábamos preparando la entrevista, había un punto que nos parecía muy interesante, que es, al final vivimos en un mundo que estamos como muy centrados siempre en el corto plazo y nos ponemos objetivos, pero a 3 meses o a un año. Ujú. ¿Cómo se gestiona un objetivo a 4 años vista, como es ir a unos Juegos Olímpicos? Pues midiendo mucho los microciclos, mesociclos, macrociclos del entrenamiento, ¿no? Al final siempre tienes que tener claro que para nosotros para el deportista olímpico, lo más importante que puedes ganar es unos juegos. Entonces, ese periodo de 4 años, al final lo que tienes que plantearlo es qué quiero hacer durante esos 4 años, qué objetivo grande tengo en cada uno de los años, qué periodos puedo descansar, qué periodos tengo que estar a mucho nivel porque me den la plaza, por ejemplo, en el caso del tiro con arco, la plaza se consigue normalmente el año de antes de los Juegos o en el mismo año de los Juegos. Entonces, esos 2 años tienes que planificarte para que te salga un rendimiento muy alto, ¿no? El año posterior, pues a lo mejor puedes bajar un poco el nivel de intensidad, pero tampoco mucho porque es el año, entre comillas, que puedes salir internacionalmente y pescar un poco, por así decirlo, ¿no? Entonces, también ese año es importante. Entonces, tienes que tener muy clara la planificación de cuál es tu objetivo y saber que esto es un bloque de años, como dices, ¿no? Y para nosotros, lo que a lo mejor para una persona son 2 meses, es verlo en 4 años y en 4 años con mucho detalle, ¿no? Bueno, otra cosa que a la gente le suele resultar curioso cuando estás en el antidopaje, ¿no? En todo el sistema, estás en la WADA metido, al final lo que hace ese comité es que cada año tú le tienes que dar, antes de que comience el año, dónde vas a estar en cada momento de cada día y dónde te pueden localizar. Y claro, eso se hace en paquetes de 3 meses. O sea, tú durante el año vas a saber con mucha antelación dónde vas a estar, en qué hoteles vas a estar, si vas a estar en casa o vas a estar entrenando en la resi o donde sea. Y entonces, al final lo tenemos muy planificado, tenemos muchos profesionales a nuestro alrededor, ¿no? El deporte no es 100% profesional, como hemos dicho, pero sí que tienes pues, médicos que son 100% profesionales, fisioterapeutas, osteópatas, psicólogos, entrenadores, técnicos. Oye, una pregunta, porque claro, hemos hablado antes de empezar la entrevista, estábamos hablando con él, lo difícil que tiene que ser que tú consigas una plaza para España o para el país que sea, bueno, cada país lo gestiona de una manera, que tú la consigas, imagínate que eres tú, pero que a lo mejor no eres tú el que va a los Juegos Olímpicos. ¿Qué tal es el ambiente entre vosotros, que al final intuyo que os lleváis bien, pero habrá un poquito de tensión ahí de decir, ostras, la he conseguido yo, ahora a ver si voy yo a los Juegos Olímpicos o no? ¿Qué tal se gestiona eso, el ambiente entre vosotros y demás? ¿Suele haber un buen ambiente o cómo suele ser el...? A ver, ciertamente es muy difícil. Es muy, muy difícil porque también cada 4 años este sistema lo suelen cambiar, o por ejemplo en España se suele cambiar. Nosotros sí que hemos tenido hace años la persona que conseguía la plaza casi era suya, solo tenía que refrendar un poquito el resultado el año siguiente y más o menos estar con algo de nivel, ¿no? Solamente, por ejemplo, meterse en el equipo nacional. Sin embargo, otros años se ha jugado hasta el último momento, ¿no? Por ejemplo, como fue los Juegos de Tokio, los últimos Juegos en el 21, al final lo que pedían era que mantuviese el deportista al nivel y fuese el mejor de las Copas del Mundo y de los internacionales. Claro, hasta el mes de antes es el último internacional. La última Copa del Mundo es apenas un mes y medio antes. Claro, tú tienes una incertidumbre y es muy duro para los deportistas que estuvieron jugándose la plaza ese año que
te lo has jugado todo, que has conseguido la plaza o no la has conseguido y la puedes conseguir de repente. Entonces es muy difícil y la tensión es altísima. O sea, en comparación al trabajo, yo lo digo siempre, nadie puede comparar una tensión de jugarte, entiéndase, la vida de los Tu últimos sueño al años, final, claro. tus sueños, tus objetivos, lo que te va a dar, claro, porque eso abre también muchas puertas, no vamos a negarlo, en comparación con un trabajo, ¿no? Un trabajo, por mucha tensión que tengas, son equipos súper grandes, te pueden ayudar de gente y al final nadie te va a señalar. Aquí se te señala y una vez se te señala ya estás marcado, ¿no? Entonces, pues... En un trabajo realmente, al final, o sea, si tienes un mal día, como que tampoco pasa Claro, nada. eso es. Pero claro, en ese escenario que tú estás pintando, es que, claro, ¿cómo se gestiona toda esa presión? Pero es que además voy un poco más allá. O sea, tú te estás jugando todo en un campeonato, pero es que encima te lo estás jugando, poniendo un poco más el foco, te lo estás jugando en cuestión de segundos, en esa concentración que tú tienes de no pensar en nada. O sea, te estás jugando todo, tu profesión, tu sueño y tal, en 3 segundos, 4 o 5 segundos. Sí, lo que dura una flecha. Si queremos alargarlo un poquito en 20 minutos que dure una eliminatoria, ¿no? Entonces, ¿qué trabajo te juegas que te despidan, que te quiten el sueldo de los últimos 4 años y que no te dejen trabajar durante los 4 siguientes en 20 minutos? Pues no sé, habrá alguno, pero no creo que haya tantos, ¿sabes? Entonces, pues la verdad es que eso, apoyándote mucho en la familia. Tenemos muchísimo entrenamiento con psicólogos y con mental coaches que nos ayudan, porque claro, es que es bastante complejo. Entonces necesitas constantemente pues tener un refuerzo positivo y Apoyo. gente que te ayude, sí. Claro. Bueno, estamos hablando ahora de la presión, pero tú en 2016 fuiste olímpico. Sí. ¿Qué se siente? Pues la verdad es que es una sensación muy buena, pero yo siempre lo digo que la sensación buena se tiene después de estar en los juegos. Cuando estás allí, claro, quieres ganar. Y cuando estás en unos juegos, el ambiente y también la presión, nosotros en nuestro caso en el 2016, por ejemplo, fuimos de los deportes que arrancábamos los juegos. Y me refiero que éramos los primeros, ¿no? En competir. Y claro, de repente, tiro con arco, que no lo ve casi nadie, tienes a todos los grandes periódicos, las radios, las televisiones, que te giras y dices, pero cuando he tenido yo 20 periodistas preguntándome en cada tanda qué tal me ha ido, nunca, ¿sabes? Y entonces de repente dices, Dios, ¿soy el rey del mambo o qué es esto? Entonces, pues, pero luego como competición en sí, al final es lo mismo. O sea, en las mismas distancias, las mismas pistas, el mismo material y es una competición normal, entre comillas, pero claro, luego ves la importancia que tiene. Ves la importancia de echar la vista atrás y decir, Dios, es que me he pegado 4 años, 8 años para conseguirlo. Esto que venimos 60 personas aquí y competimos y hasta dentro de otros 4 años nos vuelven a venir otras 60. Es que no hay tanta gente que lo haga, entonces... ¿Cómo cambia justo eso lo que decía, tío? De ser un deporte minoritario, que lo ve poca gente, a que de repente, claro, esté como, iba a decir un país entero, pero bueno, que esté como mucha más presión de gente pendiente, viéndolo por la tele, periódicos, periodistas. ¿Cómo cambia eso? O sea, ¿vosotros os afecta en cuanto a el nivel que podéis estar dando o no tanto? No tanto, la verdad. Yo creo que nosotros, ahí es la parte que digo que eres semiprofesional, ¿no? Ahí tú tienes que saber que es tu trabajo, aparte de tu hobby, donde te lo pasas bien, por supuesto, y que somos unos privilegiados, ¿no? Porque nos podemos dedicar a algo que nos gusta y, y que hay muy poca gente. Pero es un gozo, la verdad. La verdad es que te centras en ello, te centras en la competición, la vives, intentas disfrutar de esos momentos porque al final es algo bueno. O sea, la presión no tiene que ser siempre mala, la presión es positiva muchas veces. De hecho, si no tuviésemos presión es que no nos importaría nada y sería algo malo. Pero en el caso de estar en unos juegos es una cosa súper positiva porque te hace que vivas todas las sensaciones y experimentes todo al 100% y te gusta también, ¿no? Al final te están reconociendo que eres un profesional y que estás en lo más alto, entre comillas, y lo estás disfrutando. O sea, es una suerte
a lo mejor para otros deportes es un agobio, un acoso, entre comillas, que vengan un montón de periodistas, pero para nosotros era una suerte. O sea, nos dedicamos a lo nuestro y encima nos están preguntando y la gente tiene interés y la gente va, hablas con la gente de tu barrio y es que te están viendo en los bares de toda la vida, donde te has tomado un refresco cuando eras chiquitito, te están viendo y están poniéndote en la televisión. No, se están alegrando por ti. Exacto, y te ven en los... los periódicos y dicen, ¡buah, este chico de Cáceres, fíjate, yo he coincidido con él no sé dónde! Y están hablando de ti algo bueno, ¿sabes? Entonces, para mí fue un gustazo, eso. Es una sensación buenísima. ¿Y la experiencia de la Villa Olímpica qué tal? Muy bien. La verdad que la villa es una locura, ¿no? O sea, allí está todo cerrado, todos deportistas al máximo nivel, en el mejor estado de forma de los últimos 4 años y todas las instalaciones para que relajes, zonas comunes, zonas, ¿sabes qué? O sea, ahí tienes todo. ¿Quieres beber lo que sea? Pues lo bebes. En plan, obviamente sin alcohol ni nada, ¿no? Y no había tampoco mucho azúcar precisamente, pero ¿necesitas comer a las 5 de la mañana? Pues puedes comer a las 5 de la mañana o a las 3, a la hora que tú quieras. Tienes, no sé, tienes ópticas allí dentro, tienes... O sea, eso es un campus enorme, ¿no? Donde estáis Sí, todo. es como una mini ciudad. Pero date cuenta que hay pueblos más pequeños que una villa olímpica. O sea, tiene una media de unos 10.000 personas allí de continuo viviendo, porque pues hay jueces, hay entrenadores, hay psicólogos, hay todos los equipos, aparte de los deportistas. Entonces, hay muchísima gente y pues si necesitas ir a la óptica puedes, ¿sabes? O sea, son cosas súper curiosas. O sea, necesitas elementos de compresión porque tienes algo de molestia, vas a una tienda y te lo dan, ¿sabes? Necesitas lo que sea y vas y te lo dan todo. O sea, Lo que tiene que haber es una mezcla de nerviosismo, ilusión, lógicamente, alegría y tal, pero se tiene que palpar un poco también como ese nerviosismo de que tú vas diciendo, ostras, que compito yo en X día, ¿qué tal? Como que se tiene que ver allí un ambiente súper bonito también, ¿no? Sí, la verdad que el ambiente es súper chulo porque hay deportistas que están comenzando, entonces tienen muchísima concentración en ese momento, hay otros que les queda todavía una semana para competir, otros que justo acaban de terminar su competición y ya están pues casi a pasárselo bien más que otra cosa y a disfrutar de los días que le queden allí, entonces hay una mezcla de buen ambiente y de ambiente de deporte, ¿sabes? De valores de ayudarte, o sea, de estar comiendo con otro deportista de tu país o de otro país que hayas acabado y demás, pero sobre todo el estar con deportistas de tu propio país que te están, venga, no te preocupes, venga, vamos, ¿cuándo tenéis la competición? Vosotros mañana, nosotros pasado, a ver si nos sale bien y lo celebramos juntos y claro, eso no pasa. Yo he ido a varios mundiales y a varios europeos y claro, tú estás solo con la gente de tu deporte. Aquí de repente estás con gente de cualquier deporte y viene alguien de natación y lo que quiere es que tú ganes, ¿sabes? Porque le damos más importancia al país y le damos más publicidad al país de que somos buenos deportistas, que tenemos buenos valores y que podemos conseguir cosas desde España, ¿no? Entonces, pues es una cosa maravillosa. Bonito, tío. Y además de los Juegos Olímpicos, que será uno de los recuerdos más bonitos que tengas de tu etapa competitiva, ¿tienes algún otro recuerdo? Yo guardo muchísimos, la verdad es que... Y Si lo te que tuvieras digo, que quedar con uno. es muy difícil, es muy difícil. Bueno, venga, dos. Mira, me quedaría, siempre lo digo, con la flecha cuando tiramos por equipos. En tiro con arco, los equipos son de 3. Entonces, cuando nosotros estábamos jugándonos en la plaza, en el caso de Río, en 2015 estábamos en Copenhague, bueno, pues los 8 primeros países conseguían plaza para el país directamente y se jugaba el año siguiente internamente, ¿no? Pero España nunca había conseguido plaza. Tenemos un oro en los Juegos en Barcelona 92, pero éramos país anfitrión, jamás había ido un equipo, ni de chicas ni de chicos. Y entonces a mí me tocaba cerrar el equipo siempre, yo era como el tercer arquero, ¿no?
Uno abre, otro en medio y otro ¿Eso cómo cierra. se decide? O sea, ¿hay estrategia detrás? Sí, hay del orden? estrategia, hay un poquito de táctica para ver, pues un poco cuenta la experiencia, quién es el más rápido tirando, quién es el que puede aligerar el tiro, quiénes necesitan un poquito más de tiempo o quién lo puede recortar, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me tocaba cerrar en el equipo y fue muy chulo, ¿no? Porque íbamos empate, llegamos al 4-4, esto es por set, ¿no? El que gana cada uno de los sets tiene 2 puntos, empate es 1 punto y el que pierde 0. Entonces llegamos al 4-4, o sea que nos la jugábamos en un desempate. Máxima tensión. Allí había un montón de empates y muchísima tensión, ¿no? Tú imagínate, ahora de jugártela en una eliminatoria completa, ya lo de la eliminatoria, olvídalo y solo le queda una flecha a cada arquero. Entonces, tiramos la primera flecha, íbamos más o menos empate, tiramos la segunda flecha, íbamos nosotros más o menos por encima, pero yo, o sea, cuando miras a 70 metros no lo ves, pero cuando tiras con arco sí que sabes dónde están. Y de hecho sabes dónde van las de tus compañeros, ya un poco, incluso por verles soltar, pero miramos con telescopios y lo teníamos un poco claro. Y en ese momento es como que para mí desapareció el mundo. Era de repente lo típico que te dicen cuando empiezas, ¿no? Tú concéntrate que tú solo ves tu diana, tu arco, tu flecha y demás. Y yo tenía tan claro que si hacía un 10 íbamos a ganar que es que sabía que iba a hacer un 10. Y quedaba el de ellos todavía. Y tirábamos a la par, se van tirando vale, a la par. Vale. Pero yo tenía claro que si hacíamos un 10 íbamos a ganar. Entonces, esa sensación que yo me lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta un poco. Bonito, tío. Esa sensación que yo tuve de levantarlo, que tienes el corazón, no te estás moviendo. O sea, el tiro con arco, en otros deportes puedes pegar más fuerte, pasarlo a un compañero, aquí no te puedes mover. Tienes que bajar las pulsaciones y tirar. Levantas el arco, ves la diana a 70 metros, que parece que estoy viendo el campo, y te anclas y la tiras y tiras esa flecha y dices, es que la estoy viendo que va a entrar. O sea, ese a 70 metros pues no llegará un segundo lo que tarde la flecha, o no sé cuánto tardará, pero yo la iba viendo como por que iba por un tunelcito y que iba a ir al 10 y cuando O sea, tú lo tenías impacta... claro. Una vez que sale, sí, tú ya tienes claro más o menos si es sí, buena o mala. Por lo menos sí, si es buena o mala. si es buena o mala, eso es. Y cuando yo la tiré, yo lo tenía clarísimo, que la iba a meter en el 10, pero cuando la tiras y ves que ya sale hacia allí, ya ahí no controlas nada, ¿no? Ya la flecha va en su camino, podría pasar cualquier cosa, ¿no? Claro. Y vi que entró y escuché a toda la delegación española chillando. O sea, me estás poniendo los pelos de punta. Claro. Que lo está contando muy bien. Ese momento en el que estás chillando y tú estás mirando la diana y sabes que acabas de... Lo hemos hecho entre todos, pero que se acaba de clasificar el equipo por primera vez en la historia. Toda la gente chillando. Los otros países comienzan a chillar todos, los que les toca ganar, los que han perdido un poco de rabia. Todo un campo de tiro chillando. Y ese girar la cabeza y ver a tus compañeros abrazándose o sea, es impresionante. O sea, ese momento yo lo guardo en el corazón para siempre. Qué bonito. Pero fíjate que en un deporte individual, uno de tus recuerdos más bonitos es cuando era por equipo. Sí, es cierto, porque como decíamos, es súper individual, pero también la parte de equipos es súper bonita, ¿no? Porque al final es el único momento en el que te permite conectar con compañeros, ¿no? Entonces, yo no sé por qué tiene el deporte. O sea, yo practico, por ejemplo, golf. Y el golf es un deporte individual. Pero yo siempre lo que más he disfrutado es cuando hemos jugado por equipo. Claro. No sé por qué. Es que el deporte yo creo que conlleva, más allá de que sea solitario, ¿no? O sea, deporte individual, conlleva esa unión de unir fuerzas para conseguir un fin, ¿sabes? Como, incluso aunque sea individual, estás uniendo fuerzas con tu entrenador o con tu entorno de decir, ostras, tenemos un objetivo común, estamos compartiendo un fin, y al final yo creo que también puede ser eso, ¿no? Sí, la verdad es que eso que decís precisamente es de las cosas, yo creo que hacen tan grandes los deportes colectivos, ¿no? Que una afición de fútbol, por ejemplo, que es el deporte
rey, por así decirlo, hace que 11 o 23 jugadores sean capaces de transmitir eso a cientos de miles o millones de seguidores, haciéndoles partícipes de que el triunfo, aunque nadie haya bajado al campo, es de todos. Y hay muchísima gente alrededor de un equipo de fútbol hay de un arquero, pues imaginaos de eso, ¿no? Entonces, eso te permite una sensación de colaborar con una persona, es de lo mejor que hay. De hecho, cuando trabajas en una empresa, si eres capaz de hacer trabajo colaborativo y trabajo en equipo, está claro que los resultados son siempre infinitamente mejores. Sí. Te iba a preguntar justo eso. ¿Qué crees que te ha enseñado a ti el deporte? Al final has tenido muchísima experiencia deportiva, muchísimo. ¿Te ha enseñado en la vida determinados valores o a asimilar la presión? Un montón de cosas te habrá enseñado seguro. A ver, yo lo que decía, la presión, al final, como hablábamos antes, un trabajador es difícil que sienta que en 20 minutos se juega, que le despidan al año siguiente y que no pueda cobrar ese año, por ejemplo. Yo siempre lo he dicho, la presión que tiene un deportista es que el 31 de diciembre, al tomarte las campanadas, te digan, oye, que todo lo que este año no cobras. Y entonces el año que viene búscatelas que no vas a cobrar. Esa presión es alta. O sea, lo hablamos así, pero tú imagínate, no vas a cobrar nada. Ahora, ¿cómo empiezas el día 1? ¿Lo empiezas contento o lo empiezas de fiesta o a lo mejor no lo empiezas tan de fiesta, ¿no? Entonces, esa sensación te transmite mucha calma a la hora de estar en un trabajo y de ver con muchas perspectivas las situaciones, ¿no? También aprendes a decir, vale, tengo que mirar como deportista, pero ¿cómo mira mi entrenador? ¿Cómo mira a mi médico? ¿Cómo mira a mi psicólogo? ¿Cómo mira a mi fisio? ¿Cómo mira a mi osteópata? Entonces de repente dices, tienes que ser muy voluble a la hora de ver una situación, de moverte y acompañarla para conseguir el máximo resultado y optimizar. Y también otro de los valores que creo que muestra mucho el deporte y para mí son súper importantes es la superación. Que nunca el deporte no te deja como conformarte, porque no puede, o sea, tú ganas una competición y solo has ganado una competición. Luego empieza la siguiente y empiezas todos a cero. Entonces, tienes que ser capaz de mejorarte y volver a conseguir el mejor resultado. Y luego otra vez, y luego mejorar tu técnica, y luego mejorar tus puntos, y luego mejorar cómo te mueves, y luego mejorar cómo comes, cómo piensas, cómo todo. Entonces, es constante la superación y yo creo que eso ayuda en la vida mucho. Sí, totalmente. Totalmente. Te íbamos a preguntar, porque también preparando la entrevista hemos visto el caso de tu amigo Miguel, Sí. de Miguel Alvariño, que yo me acuerdo que tú me hablabas de él, que era un auténtico máquina, Sí. y cuando la estábamos preparando, de repente leo que se había borrado de los clasificatorios porque mentalmente había petado. Sí. ¿Qué le ha pasado? Pues a ver, el caso de Michael a mí me toca de cerca porque es uno de los mejores éxitos que me llevo en el deporte y claro, me da mucha tristeza que uno, si no el mejor arquero de todos los tiempos en España, se quede fuera simplemente por la situación un poco mental que tiene, ¿no? Entonces es muy difícil estar de cara a conseguir una plaza en unos juegos. Él quería pues hacer su segundo juego, que vino junto con Juan Ignacio y conmigo a los Juegos de Río, y quería tener un buen resultado en ellos y volver, ¿no? Y que pues, por situaciones que él no domina, que son externas, al final haya tenido que dejarlo a un lado y pasar un poco esa etapa de su vida y ver qué es lo que puede hacer a partir de ahora o reinventarse un poco, pero claro, me da mucha pena porque es como, o sea, no lo valoramos porque al final el tiro con arco es desconocido, ¿no? Pero es como, al final yo lo comparo pues que un grandísimo deportista de cualquier otro deporte pues lo deje estando en un estado de forma excepcional. Sí, sí, que es como si ahora en tenis Carlos Alcaraz dice, Sí, oye, que claro, justo, voy a eso dejar mismo. tenis. Eso mismo. Sorprendería mucho más, pero al Exacto. final no sorprendió porque, claro, de repente lees. Yo se lo dije y digo, burro, que es que este es el... Vamos, yo tengo entendido, digo, tampoco Sí. tengo mucho conocimiento, pero tengo entendido que es de los mejores. De la historia de España, sin duda, seguro es el mejor. Es el único que ha sido capaz de estar en el top 1 mundial. O sea, ha sido número 1 del mundo.
ha estado durante muchísimo tiempo entre los 5 mejores del mundo y antes entre los 10 mejores del mundo, y mantener ese nivel cuando España no es un país que salga a todas las competiciones, ¿no? Al final nosotros no es como, por ejemplo, tenis, que tenis al poder ir con tus patrocinadores y demás, puedes salir entre comillas, por así decirlo, puedes salir a todos los máster que puedas o las ATP, ¿no? Como se llame, ¿no? Pues sales a todo. Aquí, si la federación decide que no va a una Copa del Mundo, por muy bien que tú estés tirando récords del mundo día tras día, no vas. Entonces, claro, no puedes salir a todo lo que quieres, no puedes salir a todo lo que puedes, pero estás entre los 5 mejores del mundo, o estás el mejor del mundo, ¿sabes? Claro, que eso es muy difícil de asimilar porque al final sabes perfectamente que te estás mereciendo algo por méritos propios y no depende de ti. Y llega un punto en el que, aunque sea un deporte individual tan individual, deja de depender de ti. Eso tiene que ser muy duro de gestionar. Bueno, muy duro no, casi imposible. Casi intuyo. imposible, Es que exacto. no... Y él le pasó, tuvo una situación difícil también en los Juegos anteriores, en los de Tokio. Ahí están todas las publicaciones, el Comité Olímpico Español también andaba por medio, las federaciones, el Consejo Superior de Deportes, y salió publicado en todos los periódicos. Fue capaz de reinventarse y conseguir ser, como digo, el número 1 del mundo durante estos años, este último ciclo. Y bueno, aunque fue esa posición, aunque ganó Copas del Mundo y cogió medallas, se quedó fuera, ¿no? O se ha quedado fuera ahora, ¿no? Sí, se ha quitado. Es que de hecho leímos como que estaba casi llegando a odiar el tiro con arco, que lo había dicho él, o sea, Sí. en alguna entrevista. Y nos sorprendió, ¿sabes? Decimos, oye, toda la vida al final dedicándote a esto, hay muchísimo entrenamiento. Pero fíjate que justo lo comentábamos también hace poco, que los deportes individuales tienen muchas veces ese ápice de que son tan solitarios, que lo entrenan tantas veces en una misma rutina y demás, que hay mucha gente, no, intuyo que no todo el mundo, que acaba odiando el deporte. En el tenis hay muchos casos de tenistas que acaban odiando el tenis diciendo, es que no puedo ni verlo, no quiero ni coger una raqueta. ¿Tú crees que pasa también en el tiro con arco? Que... Sí, sin duda, sin duda. Y prueba de ello es que hablamos de Michael, ¿no? Que pues es un crack el tío. Pero ha habido yo he coincidido fácilmente en equipos nacionales o sea, durante los años que he estado yo, que no sé cuántos años habrán sido, 14 o 15 años, fácilmente habré coincidido con 60 personas en equipos nacionales de categorías desde cadete hasta senior, entre las chicas y chicos que habremos estado, bueno, 60 quizás no, pero 40 o algo así, por ahí, ninguno tira. Pero no es que ninguno tira, bueno, algunos sí que hay que están de entrenadores y así, pero a lo mejor hay 3 o 2 o 3 y el resto ni pasa por un campo de tiro con arco. Claro. Entonces, eso es que el deporte, o sea, te han quemado. No han quemado el deporte, te han quemado a ti porque ya no quieres pasar por un campo de tiro, ¿no? Entonces dices, joder, de dedicarme a todo el día a tirar, a no verlo, pues efectivamente. ¿Y qué crees qué crees que pasa para que terminéis tan quemados? Porque ¿qué crees que habría que cambiar para que, dentro de que es el ciclo deportivo de cualquier deportista de élite, que lógicamente puede ser más alto y más bajo, ¿qué crees que habría que cambiar para que sea más amable, digamos, psicológicamente con el deportista? Es complejo. Yo hace muchos años lo centraba solamente en la federación y pensaba que era simplemente por tema de la federación, pero no es solo la federación. Es cierto que, por ejemplo, tener, como tienen otros países, que te permiten pues ser militar o ser policía o estar en la administración pública para que tú puedas tener un sueldo recurrente, esto que decíamos, ¿no? De no tener que jugarte la vida los 20 minutos antes de las campanadas. Claro. Eso ayudaría muchísimo. Y luego un poco, no sé si decir la sociedad junto a la federación y demás, que puedan amortiguar ese golpe de realidad y que haya más puestos de entrenadores. Creo que no la federación solo de tiro con arco, sino todas un poco. Lo que deben intentar es que toda esa persona que ha estado en alto rendimiento esté ligada al deporte. A mí me parece algo básico. Es decir, si yo he sido capaz de estar en el 10 del mundo o el 9 del mundo, el puesto que haya estado, o conseguir el resultado que sea,
da igual el que sea, estar en un equipo nacional y ahora soy capaz de trasladarlo a mi club, no voy a decir que esté en la federación regional ni siquiera, sino trasladarlo a un club en la ciudad en la que estés, de cualquier deporte, y dedicarme a ello, no a media jornada, a jornada parcial o a jornada completa, al final lo que te permite es que el nivel de tu deporte suba. Porque tú sabes llegar a un nivel, o sea, que por lo menos a la gente a la que entrenes eres capaz de llevarlos mínimo a ese nivel. Y si encima tienes talentos, subir ese nivel. Con lo cual es recurrente la mejora de nivel por todas partes, por todos los clubes, el aumento de gente involucrada con el deporte y eso hace que vaya subiendo el nivel y que tú puedas continuar y que no odies el deporte, ¿no? Porque al final le ves esa salida, ¿no? Ves, oye, me voy a dedicar toda mi vida a algo que me gusta. Claro, al final es poner las condiciones para que tanto mientras que estás practicando, estás ahí en el alto nivel, tengas esas condiciones para poder tener una salud mental buena, Sí. ¿sabes? Porque al final, claro, es que si estás con esa presión excesiva, pues te puede pasar como a Miguel, ¿no? Que acabes petando y que digas, mira, es que no quiero ver un arco ya en un tiempo. Exacto, ¿sabes? exacto. Y también, pues, a posteriori, ¿sabes? Decir, Sí. oye, pues toda esta gente que ha pasado, la experiencia que tiene, los buenos resultados que tiene, oye, vamos también a aprovecharlo y a darle las facilidades, ¿no? Para que sigan vinculados también al deporte que han practicado al más alto nivel. Sí. Y no incluso, perdona que te corte, pero que incluso pueden seguir ligados al tiro con arco, pero también vosotros tenéis mucho que enseñar a otros deportistas sobre la presión, sobre la concentración. O sea, que si se fomenta que los deportistas tengan una salida, como tú bien has dicho, de oye, que si esto te va, de repente termina tu carrera, que no pasa nada, que tienes salida en esto, vas a estar, yo qué sé, formando a otros deportistas a nivel psicológico, lo que sea, como coach. Es que hay un millón de cosas que pueden surgir, pero para que no sea todo venga, pues cara o cruz. Si te funciona bien y eres olímpico, y si no te bueno, y después veremos a ver, pero y si no te funciona, para tu casa y se acabó tu carrera. Pues que tampoco juegues con esa presión tan gigante que no es que en ningún caso es sana, lógicamente. No. Por supuesto que no es sana y por supuesto que yo creo que acabes odiando el deporte, que es lo que más te ha gustado durante muchos años de tu vida, porque no es algo a lo que estés jugando y te guste echar una partida a las 4 de la tarde en tu casa, ¿sabes? No es algo puntual, es algo que le has dedicado muchísimos años y muchísimas horas en tu día a día y que has sacrificado otras cosas a cambio de estar aquí. No solo hace falta ser, que seas entrenador, o sea, hay muchísimos cargos en direcciones de clubes, en direcciones regionales, gente que, pues, al final sabes cómo funciona, por ejemplo, el marketing en tu deporte y puedes formarte en marketing y darle un poquito más de publicidad. Puedes ayudar a la Federación Nacional, puedes estar en programas donde vayas a explicarle a niños pequeños que están apenas empezando, como yo, cuando empecé en el programa de tecnificación nacional, oye, pues estar con un deportista que ha tenido ciertos resultados, pues oye, a lo mejor les viene bien o les gusta, ¿sabes? O les motiva. Creo que también es reconocer los frutos del esfuerzo, en este caso, por ejemplo, de una federación. Oye, nosotros buscamos las becas, invertimos, digamos, tanto recursos como tiempo en Antonio Fernández, imagínate. A lo mejor no ha conseguido los resultados, pero luego puede haber otra salida para que Antonio nos ayude en otra faceta. Sí, yo creo que al final lo que deberían un poco buscar las federaciones es eso. Como tú dices, ciertamente invierten muchísimo, pero se invierte mucho dinero en un deportista de alto rendimiento, muchísimo. O sea, las becas de la Blume cuestan muchísimo dinero, que la gente eche cuentas, pero ¿cuánto cuesta comer, viajar, estar en hoteles por todo el mundo, viajar por todo el mundo, ponerte un equipo de profesionales para ti durante años? O sea, eso es muchísimo dinero. Pues la federación egoístamente tendría que decir, oye, devuélvemelo a base de traerme tu experiencia y volcarla. Pero no se hace, no se hace tanto. Bueno, le vamos a hacer las últimas dos preguntitas, ¿no, Antonio? Venga. ¿No? Sí, Bueno, sí. Una última pregunta que se nos había ocurrido es, cuando tengas niños, que todavía no los tienes, no sé si los vas a tener, pero en caso de que los tengas y si los queréis tener, ¿los meterás en el tiro con arco?
Un poco respuesta de manual, ¿no? Lo que ellos quieran. ¿Sí? No, hay que mojarse. A mí sí me gustaría, Sí, la ¿no? verdad. O sea, es un deporte que me parece súper completo. Ya os he dicho, desde la parte mental, desde la parte física, es muy completo también, ¿no? Al final levantamos cada vez que tensamos de 25 a 30 kilos. Y si lo repites 800 o 1000 veces en un entrenamiento, pues que la gente multiplique 30 por 1000, a ver cuántos kilos le da cada entrenamiento, 6 días en semana, ¿no? O sea, que yo creo que se levantan unos pocos de Hombre, kilos. yo creo que sí. También estás en forma un poco, ¿no? Pero es un deporte que a mí me encanta, ¿no? Yo lo llevo en la sangre, sigo ahora un poco más como entrenador y es algo que nunca me había planteado, o sea que es un deporte que me gusta para verlo desde muchas posiciones y sería un lujazo que se Oye, pudiese pues tu tío dedicar. Paco era, ¿no? Mi primo. Tu primo tiene que estar orgulloso porque él empezó y habéis ido todo y creado una escuela ahí de la familia Sí, la tremenda, verdad tío. es que sí. De hecho, fue muy gracioso porque él ahora, ya de más mayor, pues un poco como tributo, conseguimos entre mi hermano y yo un poco darle un poquito de material para ver si se animaba, se motivó un poco, volvió a entrenar un poquito. Luego él no tiene mucho tiempo por desgracia, pero bueno, su hijo volvió a tomar un poco la rutina que seguíamos en la familia y también Pero empezó a tiene que tirar ser un súper poco, bonito entonces para muy él chulo. el pensar, tío, un primo mío ha acabado en los Juegos Olímpicos gracias a que yo empecé a hacer este deporte y que poco a poco después pues se fueron animando tal, o sea, tiene que ser súper Me lo guay. imagino diciendo, es olímpico por mí. Seguro. Se lo he enseñado yo. Totalmente. Qué bonito, ¿No tío. lo hacer la última? Sí, nosotros nos gusta terminar todas las charlas, todas las entrevistas, con una pregunta que me parece súper bonita, porque que yo creo, puedo intuir lo que nos va a decir, ¿no? Pero que nos gusta preguntarle a quién te gustaría ver en tu lugar en esta entrevista, persona que conozcas o que no, en un futuro, en finalistas. Es decir, tú digas, ostras, pues me gustaría que entrevistarais a este amigo mío que es un crack y que creo que puede ser súper interesante. O incluso algo soñador de, ostras, pues en un momento dado tenéis que entrevistar a De hecho, este. siempre estamos Sí. preguntando dos, uno, súper soñador, como si dices, oye, pues Sí. me encantaría que entrevistarais a Rafa Nadal, que Rafa Nadal Ajá. está invitado, pero no se va a venir. Y luego a uno que tú conozcas. Pues que conozca hay mucha gente, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso del que hemos hablado, para mí Michael es un fuera de serie y creo que siempre tiene que tener un sitio y tiene que tener voz porque es alguien que va a enseñar, o sea, un Debe ser recital. súper interesante. Un recital, ¿no? Al final. Interesante. Es un crack. Y Él está alguien, invitado ya. alguien que me parecería muy chulo, creo que es un deporte, nunca he tratado con él, pero tal y como se muestra en las redes, me parece que tiene que ser un tío súper accesible y súper buena gente y es un piloto de MotoGP. Yo le llevo siguiendo pues hace muchísimos años, que es Aleix Espargaró. ¿Se retira ahora? Se retira, ¿no? lo ha anunciado este fin de semana justo, no sé cuándo nos escucharán, pero justo este fin de semana. Y creo que tiene que ser un tipo espectacular de conocer y está claro, pues con un Nadal que coincidimos en los juegos o un Pau Gasol que coincidimos y hablamos con ellos, son súper buena gente. La verdad es que no se puede transmitir que nosotros hablábamos con ellos y hablaron como de bromas, súper guay y todo, pero creo que Aleix tiene que ser un tío Qué bueno. genial Qué bueno. para entrevistar y genial para tenerlo de amigo, ¿sabes? Es el típico que tiene que decir, este tío tendría que ser mi amigo, ¿sabes? Qué bueno, no me lo esperaba, la verdad. No, yo Aleix tampoco, Espargaró, no pero me ya lo tenemos esperaba. dos nuevos. Estamos haciendo una lista de gente conocida y los desconocidos que creo que está quedando súper interesante y Además, muy variada. variado, ¿No? muy Sí, sí, variado. sí. Sí, totalmente. Bueno, pues nada, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Súper bien, ¿Sí? súper cómodo, la verdad es que vais a tener exitazo seguro porque hacéis las entrevistas súper cómodas y está muy bien. Oye, muchísimas gracias. Yo no te conocía, bueno, Diego me había dado referencias tuyas increíbles, pero de verdad que he aprendido mucho contigo sobre un deporte que desconocía y creo que cada persona que lo vea seguro que se lleva cosas muy interesantes también para su propia vida. Totalmente. Así que nada, pues nada, Antonio, que 1.000.000 de gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Y nada, ya haremos otra seguro más adelante. Seguro, la siguiente en un campo de tiro y lo estáis probando. Oye, ojo, Aceptado. Así que nada, señores, un placer. Hasta la próxima. Chao.